Bueno, estamos con Jonathan Valdivieso, él es abogado en derechos humanos, ambientales y urbanos, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, fundador de la Asociación Civil Justicia Ambiental e integrante de la Defensoría del Laburante. Ante todo, Jonathan, muchísimas gracias por tu tiempo y cómo estás. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, queremos empezar preguntándote, ¿por qué crees que no llega la ley de humedales a ser tratada en senadores? Bueno, es algo bastante común desde los sectores ecologistas de plantear, ¿no? Que obviamente la protección de los ecosistemas de los humedales va en contra del modelo de desarrollo productivo a nivel nacional, donde no solamente se ven perjudicados intereses inmobiliarios, sino también intereses relacionados con la agroindustria. Pero allí no es quizás una cuestión particular solamente de ver que se van a perder territorios para la producción, ¿no? Ver que no se va a poder avanzar con la frontera agrícola o que no se va a poder avanzar con emprendimientos inmobiliarios, porque esta ley viene a proteger los humedales. Es más allá, como decía, la cuestión de los humedales y los distintos avances que vienen teniendo movimientos ecologistas en el país con la protección de los glaciares, la protección de los bosques nativos, lo que se está viendo es una disputa de la dirección del modelo de desarrollo o alternativas al desarrollo que se plantea en Argentina. Entonces, no es solamente la visión de no aprobamos la ley de humedales porque esos territorios tienen que ser utilizados o empleados para generar riqueza, ¿no? A través ya sea de la explotación del campo o la explotación inmobiliaria, rentística, sino también porque pone justamente en discusión la relación entre la naturaleza, el ambiente, la sociedad y la economía. Y recordemos que el porcentaje de superficie nacional que está cubierta por humedales es altísimo, ¿no? Es casi el 21% a nivel país. Son los lugares donde también los sectores inmobiliarios están pensando que se transforman en esa zona de sacrificio para generar la más alta rentabilidad, ¿no? Hacer negocio con las áreas que deberían ser protegidas ambientalmente genera negocios exorbitantes, ¿no? Tenemos un caso concreto en la ciudad de Buenos Aires, que es el emprendimiento de costa urbana, y justamente porque está sobre un humedal, un espacio donde no se podría construir torres y que ahora se habilitan las torres, genera una ganancia para una sola empresa de, por ejemplo, más de 1.500 millones de dólares. Entonces, esos son los negocios que se estarían perdiendo o se estarían obstaculizando o generando restricciones a futuro. Pero creo que lo que más importa es esto, ¿no? Importa que no haya más avances del sector ecologista, más en una situación económica del país que por la balanza de la balanza comercial, la necesidad de dólares, la pauperización de la población. Lamentablemente los actuales gobiernos solamente están encontrando solución o piensan que encuentran una solución siguiendo las mismas recetas del pasado de profundizar el extractivismo. Entonces, en este contexto, eh, perjudicaría, ¿no? O iría en un sentido distinto abrir el juego a seguir protegiendo, en este caso, los ecosistemas de los humedales. Claro. Y en el caso de que la ley saliera, ¿no? O sea, yendo un poco a futuro, ¿qué pasaría con estos lugares o estos emprendimientos económicos que se encuentran en zonas que, por ejemplo, podrían ser declaradas humedal? O sea, ¿cuál sería la forma de reparar todo el daño que vinieron haciendo en este tiempo? Bueno, aquí es una cuestión y depende en qué términos sale la ley, ¿no? Porque uno en forma abstracta pelea por la ley de humedales, pero también importa mucho cómo se regula esa ley marco de protección de humedales. La hemos visto con no buena experiencia lo que ha pasado con la ley de glaciares o la ley de bosques nativos, ¿no? Que uno pensaría que aprobadas esas leyes, que esos ecosistemas quedarían protegidos, pero bueno, la ley de glaciares casi no ha tenido ningún impacto sobre los proyectos megamineros que están sobre glaciares o sobre ambiente periglaciar, incluso declarados por las propias empresas en sus estudios de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Antes que existiera la ley, declararon que parte de la actividad megaminera iba a estar sobre ambiente periglaciar, y salió la ley y no cambió absolutamente nada, principalmente las megamineras que están en San Juan. O con los bosques nativos también sucedió algo parecido, ¿no? Se establecieron tres categorías, amarillo, rojo y verde, los cuales algunos generaban como bosques nativos intangibles, y en otro caso habilitaba seguir desmontando esos bosques. Entonces tampoco, y en esas trampas entre lo rojo, amarillo, verde, la recategorización y la falta de control, prácticamente la ley de bosques ha tenido poca incidencia en frenar
los desmontes en Argentina, ¿no? Incluso con fallo de la Corte Suprema, etcétera, 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 más cuando el control nación no interviene, sino que tienen las provincias, ¿no? Y en las provincias que suceden estos desmontes masivos, el poder público y el poder político y económico es demasiado fuerte frente a una ciudadanía, ¿no? Incluso tiene que Claro. buscar poderes por fuera de las provincias, como fue la Corte Suprema con Salta, para frenar esos desmontes. Así que también con la ley de humedales se está pidiendo que, digamos, que exista la ley de humedales, el nivel de protección y el nivel de eficiencia en la protección de estos ecosistemas a futuro va a depender de muchos indicadores, principalmente de cómo salga la ley, ¿no? En qué términos y qué niveles de protección y qué niveles de flexibilización a la intervención humana en estos ecosistemas se va a permitir. Claro. Bueno, y como decías antes, tu campo específicamente es en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Donde hace un tiempo se firmó un convenio urbanístico con el grupo IRSA. ¿En qué consiste ese convenio? Bueno, la ciudad de Buenos Aires prácticamente tiene una historia de ir negando la relación con el agua, ¿no? Y principalmente los humedales son ecosistemas que están definidos por la saturación de agua o la permanencia de agua en esos suelos. Esto lo digo para entender la lógica de cómo llegamos a un emprendimiento totalmente delirante para Ujú. destruir uno de los pocos humedales de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires está atravesada, o estuvo históricamente atravesada por arroyos. Casi la mayoría de su superficie era planicie de inundación, ya sea de estos arroyos o del Río de la Plata, que se fueron rellenando, se fueron entubando, no fue desapareciendo la relación de la ciudad con el agua, incluso hasta parece Córdoba, una ciudad mediterránea más que una ciudad ribereña, incluso casi no, Córdoba tiene, por ejemplo, arroyos que pasan la ciudad, nosotros ni siquiera tenemos eso, así que parecemos más de Mediterránea que Córdoba Sí, todavía. Que eso se ve reflejado cuando pensamos los límites, ¿no? Cuando decimos la ciudad de Buenos Aires limita con la General Paz, y la verdad que los mayores límites de la ciudad son ríos, ese riachuelo o ese río de la Plata, y no pensamos en los ríos como límites, ¿no? Tenemos la mirada muy hacia adentro, perdiendo esta cultura de haber nacido como una ciudad-puerto, y una ciudad que esencialmente tenía su visión o su mirada a río. Eso ha desaparecido. Eso ha permitido que el sector inmobiliario fuera apropiándose de los sectores que uno puede considerar como el contorno ribereño de la ciudad. En los 90 se empezaron a privatizar toda la costanera, tanto la norte como la sur, sí. se rellenaron para generar más espacios para estas privatizaciones, se concesionó en esos momentos Costa Salguero, Punta Carrasco, todo el polo gastronómico y de boliches, pasando Aeroparque. En la zona sur se empezó la privatización de Puerto Madero, Ujú. y se transfirió y se regaló al Club Atlético Boca Juniors el predio conocido como ex Ciudad Deportiva de la Boca, que luego pasó a manos privadas, que pasó a manos de IRSA. Y allí estamos hablando que es un predio de 71 hectáreas frente a Puerto Madero, al lado de la Reserva Ecológica Costanera Sur, y que ese predio no solamente tiene esa envergadura y esa ubicación, sino que es uno de los últimos humedales que quedan en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? La reserva es uno, la reserva de Costanera Norte es otro, y este es uno de los pocos que quedan, y que en vez de expandir la reserva hacia este predio que está inmediatamente al lado, el gobierno firmó con el grupo IRSA un convenio urbanístico para construir un nuevo Puerto Madero, para construir decenas de torres de 145 metros de altura a lo largo de este predio, que va a tener obviamente afectaciones directas a la reserva, pero que también va a destruir el humedal allí presente, va a generar una ganancia exorbitante a la empresa. La empresa compró este predio a 50 millones, y ese predio luego de simple cambio normativo, ¿no? No estamos hablando luego de las inversiones, las construcciones y la venta de las viviendas, sino que simple cambio normativo, de mínima, ese suelo va a pasar a valer 1.600 millones de dólares. Es decir, de un día para el otro, una empresa va a ganar un tercio del presupuesto de la ciudad de Buenos Aires en un año. Claro. Es el negocio inmobiliario más grande de los últimos 30 años, luego de Puerto Madero, en la ciudad. Y eso no solamente tiene miradas con respecto a la protección de la humedad, sino también a una mirada del ambiente urbano, ¿no? La planificación urbana, lo que tiene que ver el destino de los suelos y las tierras de la ciudad, también tiene que ver con el ambiente urbano. Y la costanera en esa planificación fue determinada que sea pública, que sea de uso común, que esté destinada a espacios verdes, a biocorredores,
y nada de eso está cumpliendo, ¿no? Todas las privatizaciones que comenzaron en los 90 y que estaban finalizando ahora, como Punta Carajo, Costa Salguero, ninguna volvió a manos del Estado, ¿no? Ninguna volvió a manos de la ciudadanía, sino que se volvieron a privatizar, con Costa Salguero se quiso vender, y ahora, en vez de recuperar este predio, lo que se quiere es consolidar este nuevo negocio inmobiliario que no viene ni a atender la crisis habitacional de la Ciudad de Buenos Aires. Las personas que tienen capacidad de compra de esas viviendas es aproximadamente solamente el 3% de la población porteña que puede acceder a esas viviendas. Ese 3% de la población tampoco necesita vivienda, porque Puerto Madero está prácticamente el 60% ocioso, así que tampoco hay demanda ni siquiera del sector rico. Lo que vemos allí, y esto también es por la gran fuerza que se opone a la ley de humedales, es que no solamente está la mirada del sector inmobiliario, sino está la mirada del sector financiero, ¿no? Los grandes emprendimientos inmobiliarios están actualmente impulsados por el sector financiero, los grandes bancos, los fondos de inversión, que necesitan espacios para destinar el dinero que fue autorizado del blanqueo. El último blanqueo se estableció que tenía que tener un destino, que era para emprendimientos inmobiliarios. No estableció que el requisito sea emprendimientos de clase media o sociales, ¿no? Claro. Para cualquier emprendimiento inmobiliario. Así que todos esos fondos de blanqueo van a ir a estos emprendimientos, ¿no? Y están buscando tierra donde generar la mayor rentabilidad. Repito, rentabilidad que no la miden si se va a alquilar o si se va a vender, ¿no? La rentabilidad que la miden en el negocio que se hace con el suelo y la tierra pública, y que eso genera justamente presión en todos estos ecosistemas a lo largo de las riberas de los ríos en Argentina. Así que este proyecto inmobiliario va a ser destinado justamente para esos fondos, para el blanqueo, para el lavado de dinero. El sector inmobiliario es vox populi, que no, que el 40-30% de los emprendimientos es plata en negro, que se blanquea, además del dinero blanqueado legalmente, y que está pensado como activos financieros, más que como ya ni siquiera discutimos la mercantilización de la vivienda, sino estamos en el extremo de estar hablando de la financiarización del suelo y de los edificios. ¿Y se sabe quiénes conforman el grupo IRSA y si tienen o no relación con el gobierno? No sé si de la ciudad o de nación. Bueno, el grupo IRSA es como la personificación del modelo extractivista en el país. El principal dueño accionista es Eduardo Elstein, ¿no? Obviamente hay otros asociados al grupo IRSA, pero el principal rostro y accionista y el que maneja las empresas es el presidente Eduardo Elstein, que no solamente tiene IRSA, el grupo IRSA como empresa inmobiliaria o desarrolladora inmobiliaria, ¿no? Que es la tratamiento urbana más grande del país, sino que también a través de Cresud tiene explotaciones de tierras del campo superiores a la de Grobo Copatel, y también tiene megas mineras de oro, ¿no? IRSA no solamente ahorra en dólares o ahorra en ladrillos, sino también ahorra en oro, ¿no? Porque, y lo ha dicho en expresiones en la prensa, el dólar también fluctúa, ¿no? Pero casi lo que permanente y no fluctúa tanto a nivel internacional económicamente es el oro. Y por eso también muchas de sus inversiones están destinadas a extraer oro de Argentina. Esas tres patas son las que venimos cuestionando de los movimientos ecologistas como justamente un modelo extractivo que no genera, que destruye la naturaleza y que no genera ningún tipo de impacto social para la población. IRSA en esa línea tiene relaciones directas con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El hermano de Rodríguez Larreta trabajó para IRSA, fue director de Relaciones Institucionales. El primer candidato a legislador y ministro de Rodríguez Larreta fue director de IRSA, estamos hablando de Andy Freire, en su momento, ¿no? En 2017, el candidato a legislador venía de trabajar para IRSA. IRSA también maneja o compró en su momento el Banco Hipotecario, cuando se privatizó en los 90, y el Banco Hipotecario maneja todos los planes Procrear, es decir, que también tiene una buena relación con el Estado Nacional. Recordemos, por ejemplo, el último shopping de IRSA, que es el Distrito Arcos, fue una concesión del Estado Nacional, allá por el gobierno de Cristina Kirchner, que le otorgó la concesión de esas tierras, y la ciudad le otorgó los permisos para hacer un shopping a cielo abierto en esas tierras, ¿no? Así que ahí vemos cómo dos estados que estaban enfrentados para el grupo IRSA se armonizaron y le otorgaron tierras públicas para hacer un nuevo shopping.
Entonces, podría, o sea, esto podría apoyar la teoría de que existen intereses económicos que frenan la llegada de esta ley a la Cámara Alta. Sí, prácticamente la única explicación. No, no habría otra explicación. No hay una explicación de complejidad técnica de que no podemos discutir la ley de humedales porque no sabemos qué es un humedal o no sabemos cómo determinarlos o cuál sería la mejor protección. La única explicación para que esto no se apruebe son intereses económicos. Y para ir cerrando, la última, ¿qué derechos y obligaciones tenemos nosotros como ciudadanos sobre los humedales? Bueno, a ver, esto es como bastante filosófico, ¿no? Uno podría tener la mirada más ortodoxa de decir que los humedales son bienes colectivos, bienes comunes de la población, por lo tanto, como bienes comunes tendríamos que tener un cuidado común, pero eso significa seguir mirando a la naturaleza como un objeto, ¿no? Un objeto que pertenece a la humanidad y por lo tanto, en cierta forma, estamos discutiendo en ese rol de propietarios de la naturaleza si lo vamos a cuidar o lo vamos a destruir. Pero creo que las nuevas visiones del mundo y los nuevos paradigmas que necesitamos para enfrentar esta crisis civilizatoria es empezar a establecer una relación de igual a igual con la naturaleza. Y esa relación de igual a igual, en términos jurídicos, significa empezar a reconocer los derechos de la naturaleza, ¿no? Los Eso. derechos de los ecosistemas a existir. Empezar a reconocer un otro, ¿no? Una otra en la naturaleza, y sacar esta visión de ser un objeto de propiedad de la humanidad o de un grupo empresario o de una comunidad. En esas relaciones venimos impulsando que se reconozcan los derechos de la naturaleza, e incluso cuando hablábamos, siempre cuando uno plantea esto se ve como ridículo, ¿no? Jurídicamente considerar a la naturaleza sujeta de derechos, etcétera, pero no nos parece ridículo que existan empresas que también le demos categoría de personas jurídicas y sujetas de derechos, ¿no? Cuando se crearon las corporaciones, las sociedades anónimas, las compañías, ¿no? Hace como 500 años, el derecho fue empezando a reconocer ficciones como personas jurídicas, ¿no? Que son las empresas, ¿no? Que ahora la conocemos como sociedades anónimas, SRL, cooperativas, etcétera, asociaciones civiles, pero eso es una ficción para otorgar una relación de igual a igual. Y en este conflicto de costa urbana, es interesante si uno lo plantea que es una empresa queriendo construir un emprendimiento inmobiliario en un humedal, ¿no? Y si uno lo ve como un humedal, como un objeto, es, bueno, quieren destruir una pertenencia y estamos discutiendo esos términos. Pero si empezamos a cambiar la conciencia jurídica y ambiental y social y decimos, mira, hay dos sujetos que están enfrentados, ¿no? Está el sujeto, el humedal de la Costanera Sur, y está el sujeto, la empresa. ¿Por qué un sujeto tiene que aniquilar al otro? ¿No? ¿Por qué tiene derecho Claro. a matar al otro, digamos, en los términos jurídicos? Que es muy difícil empezar a discutir estos términos, pero son los términos que tenemos que empezar a plantearlo, porque si no cambia totalmente, ¿no? Si uno, incluso diciéndolo, es una empresa destruyendo un humedal como un objeto, no te exacerba tanto, pero si tenemos una conciencia jurídica de que la naturaleza es un sujeto de derecho, estaríamos hablando de que un sujeto está matando a otro, Claro. ¿no? Decimos, no sé, IRSA quiere matar a TGLT, ¿no? Son dos personas jurídicas. Entonces, IRSA quiere destruir a otro sujeto, nos choca, porque justamente tenemos esta conciencia jurídica de que son dos sujetos. Así como obviamente nos causa y está penado por la ley matar a otro en personas humanas, ¿no? Tenemos que llegar a esa conciencia, que es un enfrentamiento entre dos sujetos y no podemos elegir uno por otro. ¿No? No podemos permitir que una ficción jurídica destruya la naturaleza que es considerada sujeto de derecho. Así que es muy importante, porque hay muchos que dicen, bueno, con el actual derecho ambiental están protegidos los bienes colectivos, están protegidos los ecosistemas a nivel jurídico, solamente que no se cumplen, ¿no? La Ley General del Ambiente habla de la protección de los ecosistemas más allá de si eso afecta la salud o el ambiente o el derecho al ambiente de las personas, ¿no? Deberíamos proteger los ecosistemas con una mirada ecocéntrica, que ya lo viene diciendo la Corte. Pero cambia mucho más si además de tener una mirada ecocéntrica, es decir, de protección de los ecosistemas, más allá de si genera eso un impacto o no en la humanidad, eh, que está todo tan interrelacionado, ¿no? Pero imaginemos un ecosistema que se pueda destruir y que eso no genere ningún impacto para la humanidad en absoluto, ¿no? Entonces, la ley ya protege esos ecosistemas, más allá de que protege que no genere impacto a la humanidad. Pero mucho más es si tenemos una conciencia del trasfondo que hay de considerar eso como un sujeto, ¿no? No solamente tener una mirada ecocéntrica, sino además tener una mirada de una relación de igual a igual entre la humanidad y la naturaleza. Sí, está buenísimo. Bueno.
Bueno, buenísimo, la verdad es que muy interesante y te agradezco muchísimo por tu tiempo. Y si querés invitar a la gente a tu Instagram o a las redes sociales de la asociación. Sí, estamos ahora con la campaña de Costanera Verde Pública, justamente para defender toda la costanera norte, la costanera sur y estos últimos humedales, así que ahí nos pueden seguir en todas las redes buscando Costanera Verde, y también luego a las redes del Observatorio del Derecho a la Ciudad, que también buscando Observatorio Ciudad o Observatorio del Derecho a la Ciudad nos encuentran. Bueno, buenísimo, Jonathan, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. La verdad que tengo que poner stop.